Imagina un mundo donde los atascos no existen, donde el transporte es silencioso, limpio y rápido. Un mundo donde en lugar de trenes y automóviles, nos desplazamos a través de gigantescos tubos subterráneos impulsados únicamente por aire comprimido. Aunque parezca una idea sacada de la ciencia ficción, este tipo de transporte no es una invención moderna. En el siglo XIX, ingenieros visionarios ya estaban diseñando y construyendo los primeros sistemas de transporte neumático con la promesa de revolucionar la movilidad urbana y el transporte de mercancías. Pero, si esta tecnología era tan prometedora, ¿por qué nunca se convirtió en el estándar de transporte? ¿Qué falló? ¿Hubo intereses ocultos detrás de su desaparición? Y lo más fascinante, ¿cómo sería nuestro mundo hoy si el transporte neumático hubiera triunfado? Acompáñanos en este viaje al pasado, explorando la historia del transporte neumático, sus experimentos más ambiciosos y un mundo alternativo donde podríamos estar viajando en cápsulas a velocidades impensables. Bienvenidos a Futuros Perdidos. Para entender el concepto del transporte neumático, debemos remontarnos a la primera mitad del siglo XIX, cuando la revolución industrial transformaba las ciudades y las innovaciones tecnológicas parecían no tener límites. A medida que el comercio y la industria crecían, también lo hacía la necesidad de sistemas de transporte eficientes. Mientras los trenes de vapor se convertían en la solución predominante, algunos visionarios imaginaron un sistema completamente diferente: mover vehículos dentro de tubos utilizando aire comprimido o vacío. El transporte neumático funcionaba bajo un principio relativamente simple, pero innovador. Se construían enormes tubos sellados, dentro de los cuales se desplazaban cápsulas o vagones. Para impulsarlos, se utilizaban dos métodos principales. Uno era la presión de aire, inyectando aire comprimido detrás del vagón para empujarlo a lo largo del tubo. Otro método era el vacío parcial, creando una zona de baja presión delante del vagón y permitiendo que la diferencia de presión lo succionara hacia adelante. Estos sistemas no requerían locomotoras ni combustibles tradicionales, lo que los hacía más silenciosos y, en teoría, más eficientes que los trenes convencionales. La idea de mover mercancías y pasajeros sin fricción parecía una revolución inminente. Aunque la idea de moverse en cápsulas dentro de tubos suena futurista, en el siglo XIX, varios países pusieron en marcha ambiciosos proyectos de transporte neumático. Algunos de estos sistemas llegaron a operar durante años, pero por distintos motivos fueron abandonados. Uno de los primeros intentos de crear un sistema de transporte neumático a gran escala ocurrió en Inglaterra en la década de los años 40 del siglo XIX. El ferrocarril atmosférico de Londres y Dublín fue un proyecto innovador que utilizaba un sistema de tubos sellados para propulsar trenes sin necesidad de locomotoras tradicionales. Este concepto fue desarrollado por el ingeniero británico Samuel Clegg y el inventor inglés Joseph Samuda, quienes propusieron el uso de un pistón móvil dentro de un tubo sellado como mecanismo de propulsión. La primera línea de este sistema fue construida en el año 1844 en la ciudad de Dublín, donde operó en la línea de Kingstown a Dalkey. Poco después, un sistema similar fue desarrollado en Londres, en la línea del ferrocarril del sur de Devon, diseñado por el renombrado ingeniero Isambard Kingdom Brunel. El sistema funcionaba generando vacío en un tubo subterráneo mediante una bomba de aire estacionaria, lo que creaba una diferencia de presión capaz de impulsar el tren hacia adelante. En su mejor momento, el sistema alcanzó velocidades de hasta 80 km por hora, lo que lo convirtió en una opción de transporte muy prometedora para la época.
Sin embargo, los problemas comenzaron a surgir rápidamente. Los sellos de cuero que mantenían el tubo hermético se deterioraban con facilidad, especialmente bajo la exposición al clima británico, lo que causaba constantes fugas de aire y una pérdida de eficiencia en la propulsión. Además, el mantenimiento del sistema resultó ser demasiado costoso y poco práctico en comparación con los trenes de vapor tradicionales. Finalmente, el ferrocarril atmosférico fue abandonado en el año 1848, apenas 4 años después de su implementación, dejando atrás una de las primeras grandes oportunidades perdidas en la historia del transporte neumático. Mientras en Inglaterra, los trenes atmosféricos intentaban competir con los ferrocarriles tradicionales, en Estados Unidos se llevó a cabo uno de los proyectos más sorprendentes de la historia del transporte neumático. En el año 1870, el inventor Alfred Ely Beach diseñó y construyó en secreto el primer metro neumático de América, conocido como el Beach Pneumatic Transit. Este sistema consistía en un túnel subterráneo de casi 100 metros de largo bajo la calle Broadway, en Nueva York, por el cual se desplazaban vagones impulsados por aire comprimido. Beach, quien también era editor de la revista Scientific American, financió el proyecto de su propio bolsillo y construyó el túnel en un tiempo récord, terminándolo en menos de 2 meses. El metro neumático de Beach funcionaba con un enorme ventilador mecánico que generaba un flujo de aire controlado, permitiendo que los vagones fueran empujados suavemente a través del túnel. Su diseño incluía estaciones elegantemente decoradas y vagones con interiores cómodos, lo que lo convertía en una alternativa atractiva al congestionado tráfico de la ciudad. Sin embargo, a pesar de su éxito inicial, el metro neumático enfrentó numerosos obstáculos. La construcción del sistema fue detenida por intereses políticos y la presión de las empresas de trenes convencionales que no querían competencia. Además, la falta de financiamiento evitó su expansión, lo que provocó que el metro neumático fuera cerrado y olvidado poco tiempo después de su apertura. Mientras que en Inglaterra y Estados Unidos el transporte neumático se enfocó en mover pasajeros, en Francia se exploró su uso para el envío de cartas y paquetes. En París, a finales del siglo XIX, se implementó un complejo sistema de mensajería neumática que conectaba diferentes puntos de la ciudad mediante tubos subterráneos. Este sistema, conocido como el pneumatic, utilizaba cápsulas cilíndricas impulsadas por aire comprimido para transportar documentos y pequeñas mercancías a gran velocidad. La red de tubos neumáticos de París se expandió rápidamente y llegó a cubrir más de 400 kilómetros de la ciudad, convirtiéndose en el principal método de envío urgente hasta bien entrado el siglo XX. A pesar de su eficiencia, este sistema fue gradualmente reemplazado con la llegada del teléfono y el correo electrónico, y en el año 1984 fue finalmente desmantelado, marcando el fin de una era en la historia del transporte neumático. Antes de seguir con el vídeo, si te está gustando, no olvides dejar un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos ayuda mucho a seguir creciendo y poder traer vídeos nuevos cada semana. Ahora, imaginemos un mundo donde el transporte neumático sí hubiera triunfado y se hubiera convertido en la norma. Si esta tecnología se hubiera desarrollado y perfeccionado, tal vez hoy viviríamos en ciudades sin tráfico ni contaminación, donde el transporte sería silencioso, eficiente y prácticamente invisible. Sin la necesidad de grandes carreteras y trenes de combustión, nuestras ciudades podrían haberse desarrollado de una manera completamente distinta, con más espacio para las personas y menos para los automóviles. El transporte neumático pudo haber cambiado la historia,
pero falló por problemas técnicos, económicos y la presión de la industria ferroviaria. Sin embargo, hoy el concepto está resurgiendo con ideas como el Hyperloop y sistemas de transporte futuristas que buscan eliminar la fricción y mejorar la eficiencia. Tal vez el futuro del transporte aún nos depare sorpresas inspiradas en el pasado.